grabada la clase de hoy como todas las otras. Ya estamos trabajando entonces con la página 68 del libro, eh, entrando ya a la nueva materia que tiene que ver con las relaciones métricas que se forman en la circunferencia. ¿Ya? De acá me voy a tomar, no de esta actividad, porque esta actividad hay que hacerla en una situación normal, ¿cierto? En clase, etc. ¿Ya? De aquí, ¿qué es lo que voy a considerar para poder partir la clase de hoy? ¿Ya? Chiquillos, cualquier consulta, vayan al chat y me van preguntando, ¿ya? No hay ningún problema. Dice, así como en los ángulos, también existen relaciones entre las medidas de los segmentos que determinan dos cuerdas que se intersectan entre sí, ¿ya? Bien, ¿qué quiere decir esto de acá? Voy a habilitar, ¿cierto? Para poder rayar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta primera estrofa de acá? Esto. Esto de aquí, voy a esperar que se conecten sus compañeros para poder partir la explicación. Denme un momento, por favor. Ya. Ahora que se conectaron sus compañeros, vamos a partir la explicación de hoy. Estaba refiriéndome que estamos trabajando en la página 68 del libro. Ustedes tienen acceso a este libro. Si no lo tienen, se los puedo mandar de forma digital. Ya no hay ningún problema, me lo pueden preguntar a través del correo, profe, del libro, y yo les mando el link. Incluso puedo hacer lo siguiente. Fíjate que te voy a enviar ahora al chat, te voy a enviar el link del libro si es que no lo tienen. Y estamos trabajando en la página 68. ¿Ya? Bien. ¿Qué vamos a conversar hoy? Dice, así como en los ángulos, también existen relaciones entre las medidas de los segmentos que determinan dos cuerdas que se intersectan entre sí. ¿Ya? Primero acordarnos del concepto de cuerdas. ¿Ya? El concepto de cuerda está asociado a lo siguiente. ¿Ya? Yo tengo dos puntos, vamos a usar el dibujo acá. Tengo dos puntos, C y D, que pertenecen a la circunferencia, ¿ya? Y al unir estos dos puntos se forma un segmento. Este segmento CD es cuerda, ¿ya? El segmento AB también es cuerda, ¿ya? Bien, vamos a hacer una aclaración. Cuando yo escribo CD con el símbolo arriba del segmento, esto quiere decir que estoy hablando del dibujo, ¿ya? Del dibujo, de cómo interpretar el dibujo. Pero cuando yo coloco CD sin la rayita arriba, por decirlo de alguna forma, eh, lo que yo estoy hablando es de la medida del segmento CD. ¿Ya? Son observaciones que son importantísimas de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la prueba de transición, le aparece a ustedes, a veces puede aparecer CD y ustedes lo pueden interpretar con la medida CD. Esto es distinto, ¿ya? Tiene que ver básicamente con la interpretación, ¿ya? Y esto tiene que ver directamente con la medida del segmento, ¿ya? Aquí, esto como para aclarar. Bien. En este caso, al intersectarse las cuerdas determinan triángulos semejantes. Perfecto. Vamos a demostrar esto más adelante. Por lo tanto, sus segmentos correspondientes son proporcionales y se conoce como teorema de las cuerdas. ¿Ya? Perfecto. Desde los triángulos semejantes nace un teorema llamado teorema de las cuerdas. ¿Y en qué consiste? Dice, teorema de las cuerdas. Si dos cuerdas se intersectan en un punto interior de una circunferencia, los productos de los segmentos determinados entre ellas son iguales. ¿Qué es básicamente lo que está aquí? Dice que si uno lo lleva a una cosa más práctica, dice que la distancia entre A y P, siempre P va a ser el punto clave. ¿Ya? Esta distancia AP multiplicada por PB, esa distancia, S con ese segmento se multiplican, estamos hablando de las medidas, multiplicado por esa distancia de acá, que es CP,
que también puede escribirse como PC, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de medidas, escribir CP es igual a PC, ¿ya? Es lo mismo, por ejemplo, la medida de ir de aquí a Santiago que de Santiago a acá. Es exactamente la misma medida, por lo tanto, independiente del punto de partida, la medida es igual, es equivalente. Por lo tanto, ¿qué es lo que se considera? Siempre se parte con el P porque P es el punto clave, es el punto de intersección, ¿ya? Por eso P es tan importante para describir el teorema. Entonces, la distancia entre PA por la distancia de PB es igual a la distancia de PC y multiplicado por la distancia de PD. Esa distancia de aquí se multiplica con esa distancia de acá. Bien, pero ¿de dónde nace todo esto? ¿Ya? Vamos a la pizarra para poder explicárselo para que tengan una idea más general de dónde viene esto. ¿Ya? Si tienen alguna duda, chiquillos, por favor, la hacen llegar. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde hay que partir? Voy a hacer una circunferencia grande para que se den cuenta qué es lo que voy a hacer. Voy a tomar dos puntos en la circunferencia. Voy a tomar dos puntos para crear eh, para crear mis cuerdas. Entonces, voy a tomar acá un punto cualquiera aquí, lo voy a denominar A, voy a tomar por acá B, por acá voy a tomar C y voy a tomar D. Voy a interceptar ambas cuerdas. Ya las voy a hacer con otro color para que se note que son cuerdas. A ver, denme un momento. Aquí tengo mi primera cuerda. Y aquí tengo mi segunda cuerda. Bien. Entonces, vamos a construir, algunos elementos auxiliares para poder demostrar lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a demostrar aquí con esto? Vamos a demostrar el teorema, pero el teorema lo podemos enunciar de la siguiente forma. Si AB, ahora lo escribimos como segmento interceptado con CD, genera el punto P. ¿Ya? Entonces, ¿qué se cumple? Que vamos a colocar punto P aquí para que esté presente. PA por PB es igual a PD por PC. Esto es lo que debemos demostrar. ¿Ya? Ojo, chiquillos, porque esta demostración que yo voy a mostrarles ahora, ustedes se la tienen que aprender. ¿Ya? Es algo que está dentro de los objetivos del currículum y ustedes tienen que aprender a demostrar este problema. ¿Ya? Quizás no de forma explícita ni tan matemática, pero a lo mejor analizándolo un poco más numérico, ¿cierto? Quizás entendiendo el contexto de donde nace, a lo mejor con palabras, etcétera. Pero la idea es que ustedes aprendan esto. Así que pongan atención. Esto de acá es el teorema. ¿Ya? El teorema de las cuerdas. Esto de aquí es la premisa. ¿Qué es una premisa? Es lo que se sabe a priori. ¿Qué sabemos a priori? Que A, B y C, D son dos segmentos que se interceptan y se interceptan en el punto P. Ahora, podríamos decir que P pertenece al interior de la circunferencia, ¿ya? O también podríamos decir que A, B y C, D son cuerdas. Es toda la información que tengo antes de que se forme el teorema. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo había dicho que lo que íbamos a hacer, íbamos a trazar rectas auxiliares para poder interpretar. Voy a trazar dos rectas auxiliares. ¿Cuáles dos rectas? Miren, voy a trazar esa recta y voy a trazar esa recta. Entonces se forman dos triángulos. ¿Cuáles dos triángulos?
Vamos a partir ambos triángulos por el punto P. ¿Qué triángulo se forma aquí? Se forma el triángulo, voy a partir de este punto, P, si voy para allá, B. P, B, D. Por otra parte, se forma el triángulo PCA. PCA. Y la pregunta es, ¿qué relación tienen esos dos triángulos? ¿Ya? Para aquello vamos a hacer una demostración sencilla utilizando lo que ya conocemos de ángulo en la circunferencia. Primero, miremos este ángulo de acá. Voy a cambiar de color. Este ángulo de aquí, este con ese de acá, son iguales. ¿Por qué son iguales? Fíjate, el ángulo de PB, el ángulo de PB es congruente con el ángulo APC. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien. Ahora vamos a analizar el siguiente ángulo. ¿Por qué estamos analizando los ángulos? Porque miren, si ustedes se acuerdan, existen los criterios. Los criterios de semejanza. ¿Ya? Y uno de los criterios, y el más usado y el más sencillo, es ángulo-ángulo. Si yo descubro que dos ángulos dentro de cada uno de los triángulos son congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. Fíjense, vamos a analizar este ángulo de aquí, este de acá, ese, y lo voy a comparar con este de acá. ¿Por qué? Porque fíjate que este ángulo de aquí tiene la medida o está relacionado con el arco de C, está sostenido dentro del arco de A, perdón, de A es el arco que estoy nombrando. Fíjate que, mira, lo voy a escribir. La medida del ángulo de BA es igual a la medida del arco de A dividido en 2. Por otro lado, la medida del ángulo de CA también es la medida del arco de A dividido en 2. Por lo tanto, o entonces, ¿cierto? La medida del ángulo de BA, perdón, lo escribí al revés, es igual a la medida de el ángulo DCA. La conclusión final es que, por lo tanto, el ángulo de BA es congruente con el ángulo de CA. O sea, que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes. Por lo tanto, como ya nos dimos cuenta, tenemos dos ángulos que son congruentes. ¿Qué es la conclusión final? Porque tenemos varias conclusiones. Esta es una conclusión que está dentro de la demostración. ¿Cuál es la demostración final? Que el triángulo, esto lo voy a escribir con negro, el triángulo, fíjate, PBD es semejante con el triángulo PCA. ¿Ya? ¿Y qué se cumple con esto? Porque aquí se cumplen varias cosas. Primero que primero que los ángulos son congruentes. Eso ya lo acabamos de demostrar. Pero ¿qué más se cumple? Se cumple que los lados son proporcionales. O sea, que si yo tomo el lado PB con el lado PC, fíjate, el lado PB con el lado PC,
O sea, PB dividido PC es igual a BD dividido CA. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Estoy tomando los dos primeros con los dos primeros. Estoy tomando los dos segundos con los dos segundos. Por lo tanto, ahora faltan el primero con el tercero. Fíjate, ese con ese. PD dividido PA. ¿Ya? A mí no me importa el que no tenga P. ¿Por qué no me importa? Porque aquí en el teorema, recordemos que estamos tratando de demostrar esto, no tiene ninguno sin P, todos tienen P. Por lo tanto, aquí tengo el PB, aquí tengo el PC, aquí tengo el PD y aquí tengo el PA. ¿Qué vamos a hacer? De aquí vamos a tomar solamente los que tienen P. PB dividido PC es igual a PD dividido PA. ¿Ya? Voy a seguir para este lado porque no me alcanzó el espacio. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? ¿Ya? Fíjate que esto es esto, mira, se cumplió esto. Son semejantes. Al cumplirse que son semejantes, sus lados son proporcionales. Ustedes recordarán que los lados proporcionales se pueden escribir como que si yo estuviera dividiendo sus lados. Si yo empiezo a dividir los lados de un triángulo semejante con otro triángulo semejante, siempre da una constante, siempre es igual, ¿ya? Entonces llegamos a esta conclusión más acotada y más cercana al teorema, ¿ya? Entonces, si ustedes multiplican cruzado, en este de acá, si ustedes multiplican cruzado, fíjate, si yo multiplico cruzado, tengo lo siguiente, que PB por PA es igual a PC por PD. Entonces, queda demostrado. ¿Ya? Ahí está la demostración. Quizás no tan elegante, quizás no tan precisa, pero sí muy cercana a ustedes. ¿Ya? Es importante que esto lo tengan. Así que si alguien está escribiendo, termine de escribir. Si alguien lo quiere mirar después, esto está grabado para subirlo a YouTube. Ya, si alguien tiene alguna duda, por favor, preguntar ahora. Ya, si alguien le quiere sacar un pantallazo, saque pantallazo. La idea es que ustedes puedan de alguna u otra manera asimilar esta información y poder, ¿cierto?, que la puedan aprender y la puedan, ¿cierto?, eh, aplicar en alguna resolución de problemas. ¿Ya? Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna consulta? Chiquillos, dudas, consultas, algo que acotar, porque después de la demostración, asumo que se adquirió esto y lo vamos a asimilar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a decir, esto es verdadero, esto de acá vamos a decir, esto es verdadero y lo vamos a aplicar nomás. Después vamos a decir, aplicar. ¿Ya? Vamos a aplicar esto porque ya lo demostramos, ya sabemos de dónde viene, etc. ¿Ya? En una posible evaluación más adelante, puede que entre algo sobre esto de aquí, ¿ya? Por eso es importante que quede bien claro si es que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran agregar, ¿cierto? Bien, si no es así, si ustedes no es así, por ejemplo, si tienen alguna consulta, me lo pueden hacer llegar a mi correo. Recuerden el correo m.valladares.thompson@gmail.com, ¿ya? Bien, vamos a volver al libro, volvamos al libro, ¿ya? Volvamos al libro. Bueno, y acá aparecen ejercicios, ¿ya? Aparece un ejercicio resuelto y otro por resolver, ¿ya? Entonces nos vamos a dedicar a resolver estos ejercicios, ¿ya? Voy a hacer en esta clase de hoy, voy a hacer, para mostrarle a ustedes, voy a hacer el ejercicio B y el ejercicio D, ¿ya? Recuerden que los días
jueves, por ahí por las 13:15 horas, hay clases por TV4, ¿cierto? En esa clase del jueves va a aparecer el desarrollo de ese ejercicio y de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces los dejo invitados a que se conecten, ¿cierto? Revisen, porque vamos a seguir revisando en esa clase más acerca de este teorema. ¿Ya? Bien, analicemos el ejemplo ya resuelto. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Si ya está asumido esto, chiquillos, si ya está asumido, no es necesario demostrarlo, simplemente vamos a aplicar. Este punto es P, entonces decimos que ese segmento por ese segmento es igual a ese segmento por ese segmento. ¿Ya? Entonces, 4 por 6, aquí está, es igual a 3 por X, 3X. 4 por 6 es 24. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y al dividir da 8. ¿Ya? Perfecto. Ese es la primera acercamiento a la aplicación de este teorema. Voy por el B, ejercicio B. ¿Qué se cumple? Que esa distancia por esa distancia, o sea, 5 por X menos 4, es igual a 10 por 7. 10 por 7. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar acá. No voy a multiplicar el 5 por X y el 5 por 4. ¿Por qué? Porque tengo números acá. Entonces este 5 me conviene pasarlo dividiendo. ¿Ya? 10 por 7, 70. Este 5 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ya? Y 5 dividido en 70, esto es 14. Luego, X es igual a 14 más 4, ¿cierto? Este que está restando pasa al otro lado con suma. ¿Ya? X finalmente es 18. ¿Ya? Bien. Necesito espacio para poder hacer el D. Ejercicio D. Ejercicio D. Vamos a hacer el espacio para el ejercicio D. Por acá voy a hacer el ejercicio D. Si alguien quisiera anotar estos ejercicios, chiquillos, anote, no hay problema. O hacer una captura. ¿Ya? Importante porque estoy repitiendo básicamente los ejercicios de clase en los tests. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Quizás no entre el mismo, pero más adelante en alguna guía, en algún trabajo, voy a estar repitiendo los ejercicios para que ustedes, ¿cierto? Para yo poder evaluar si ustedes están primero tomando atención, tomando nota, ¿ya? Y luego viendo si efectivamente están aprendiendo el desarrollo. D, entonces, multiplicamos 2x por 5, 2x por 5, es igual a 3, por esta expresión de acá. Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos 3 por 4x menos 8. ¿Ya? Aquí podemos multiplicar. ¿Ya? Me quedan. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar, ¿cierto? El 5 con el 2, 10x. Y el 3 va a multiplicar término a término. Vamos a usar la regla de la distribución de la multiplicación sobre la suma o resta. O sea que el 3 multiplica el 4, 12x, 3 por 8, 24, con signo negativo. Luego, ustedes visualizan, ¿dónde hay más x? Al visualizar, me doy cuenta que aquí hay más x. Entonces, este es el lado donde tengo que trasladar todas las otras x de la igualdad. Entonces, fíjate, aquí tengo 12. Lo mantengo aquí. Significa que este 10, que está positivo, pasa a este lado restante. ¿Ya? Ahora, este menos 24 ya no me sirve a este lado de la igualdad, porque tengo que despejar la x. De eso se trata una ecuación. Va a pasar a este lado, pero si estaba más negativo, perdón, pasa positivo. Bien, me queda entonces 24 es igual a 12 menos 10x, 2x. Finalmente, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo.
quedando 12 es igual a X. Bien, ahí estamos. Tenemos entonces el valor de X para el ejercicio D y para el ejercicio B. Tenemos dos ejercicios resueltos, uno que ya venía en el libro, dos que resolvimos nosotros acá hasta ahora, quedan 10 minutos de clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quisieran agregar, chiquillos, que quisieran preguntar? ¿Ya? Para no asumir de que simplemente aprendieron y que después demos la vuelta a la página sin saber que hay algunos que a lo mejor no están aprendiendo bien. Recuerde que en el chat existe el chat privado, ¿cierto? Si es que tiene alguna duda, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a... Profesor, yo tengo una duda. ya. Cuéntame, profesora. Mira, si me diera la circunferencia con todos estos datos, siempre se resuelve como lo estaba haciendo, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Pero si no me diera los datos de alguna de las cuerdas, Ya, si no te dieran los datos de alguna de las cuerdas, no se puede hacer. Ahora, debería darte información para deducir a través de otra forma el valor de la cuerda, pero tú siempre tienes que tener el valor de las cuerdas. Ahora, ¿se puede entonces, complejizar? ¿En qué se puede complejizar esto? Que aquí, mira, acá en 4x menos 8 y aquí en vez de 3 apareciera un x menos 1. Y aquí en vez de un 2x apareciera un x más menos 4, por ejemplo, y acá apareciera un x más 8. Entonces este cálculo ya no es lineal, significa que aquí me va a dar una cuadrática y ahí tenemos que acordarnos de cómo hacer una cuadrática, ¿ya? Entonces, las ecuaciones pueden variar porque se pueden complejizar en ese aspecto. Ahora, si pero no me da uno de estos valores, el ejercicio me los va a dar de alguna forma para yo deducirlos. ¿Ya? Puedo usar, por ejemplo, quizá teorema de Pitágoras, quizá a lo mejor, no sé, pues, advirtiéndome que forman un triángulo isósceles, también me puede advertir que sea un triángulo equilátero, lo que se forma. Recuerda que aquí se puede formar algo. Mira, fíjate que este punto P, y si yo te digo aquí, ya, ¿qué pasaría, por ejemplo, si te digo que el triángulo ABC esto es una suposición? Te digo, este triángulo ABC es equilátero y su lado vale 6. Significa que si no me entregan esto y me dicen esa información, como sé que es equilátero, entonces yo asumo que este también vale 6, porque un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Entonces, el problema te va a entregar siempre la información, quizás no de forma explícita, y hay que ir trabajando para ir a través de la información no explícita, llegar a la información explícita, ¿ya? Estos son ejercicios, ¿ya? La próxima clase, ya, como ya, para que tengan más claro, vamos a ver problemas, ¿ya? Vamos a pasar desde aplicar la fórmula a la resolución de problemas, ¿ya? Entonces, viendo esto, ustedes tienen que recordar algunas cosas para la resolución de problemas, ¿cierto? El interpretar la información, el leer bien el problema, el poder ejecutar de buena forma. Ya sabemos lo que debemos ocupar, ¿cierto? Ya sabemos que es el teorema de las cuerdas, pero aún así igual la información hay que descifrarla de buena forma, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a estar resolviendo problemas porque esto de forma explícita, aquí yo llego y aplico, porque sé los datos, sé que esto es esto por esto, por esto, por esto. Entonces, quizás, ¿dónde está la dificultad? En la resolución de problemas, ¿ya? Y en esa resolución de problemas donde tenemos que poner énfasis para que no se equivoquen y puedan, ¿cierto?, dilucidar bien la información, ya que es típico de la resolución de problemas, ¿ya? Ahora, si alguien quiere avanzar, ¿ya? Si alguien quiere avanzar, quiere leer un poquito más, decir, a lo mejor ya entendí todo esto, voy a adelantarme a lo que viene en la próxima clase, usted lo único que tiene que hacer es seguir leyendo su libro, ¿ya? Aquí aparecen algunas
bueno, aquí aparece una situación bastante interesante que ustedes pueden revisar, ¿ya? Y en este mismo libro ya empieza a cambiar la dificultad. Fíjate que, por ejemplo, estos problemas que aparecen después, ¿ya? La información no viene explícita porque no está puesta la información no está puesta aquí y hay cosas que tenemos que ir deduciendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí me preguntan el ejemplo, voy a escribir acá, el ejemplo C. El ejemplo C ya no me está pidiendo el doble de una longitud. Ya, aquí me está pidiendo el 75% de una longitud. ¿Ya? Entonces, fíjate que esto es un problema ya. Esto es un problema porque debemos aplicar otras cosas. Aquí, por ejemplo, aparece una proporción. Ya no es directa la información. ¿Ya? Entonces, profesora. Para responder su pregunta, en este tipo de situaciones hay que aplicar otras cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar propuestos los ejercicios de la página 60 y yo les mandé, le acabo de mandar el link, ¿ya? Página 70, ¿ya? Página 70. De por acá vamos a entrar allá la próxima clase, ¿ya? Y para que tengan claro más o menos de dónde vienen los ejercicios, ¿ya? La próxima clase vamos a partir con este tipo de ejercicios y vamos a ir subiendo la dificultad, ¿ya? Vamos a ir subiendo la dificultad, vamos a irnos dando cuenta que tiene varias aplicaciones, por ejemplo, acá aparecen varios problemas, etc. ¿Ya? Bien, nos vamos a devolver por donde partimos para hacer el cierre, chiquillos. Bien, recordemos que lo que vimos hoy fue lo siguiente. Nos dimos cuenta que si se intercepta, ¿cierto? Dos cuerdas, en este caso AD y CD, se forma lo siguiente. Nos dábamos cuenta, ¿cierto? Yo explicaba al principio que teníamos dos triángulos que eran del tipo semejantes porque ese ángulo con ese ángulo de acá eran iguales, con ese y ese también eran iguales por opuestos por el vértice. Ya, eso eran iguales porque usábamos ángulos inscritos en la circunferencia, ¿ya? Recuerden los ángulos inscritos, que es la mitad del arco. Si tengo el arco BC, este ángulo de acá es la mitad, ¿ya? Esa es la materia que vimos antes, a priori de esto, ¿ya? Teniendo claro eso, nos damos cuenta que si yo multiplicaba, ¿cierto? Esto de aquí, la distancia AP con PB, era igual a la multiplicación de la distancia PD por PC. Y esto se aplica en los problemas que vamos a tener más adelante. ¿Ya? Eso es lo que vimos hoy. Y con esta explicación, chiquillos, terminamos la clase de hoy. Lo que les voy a pedir es que si tienen perdón, su nombre tiene que estar bien escrito en el nick, porque yo paso lista sacándole pantallazo a los participantes. ¿Ya? Tochi, ¿cuál es tu apellido? ¿No aparece tu apellido? No aparece el apellido de Tochi. ¿Ya? Chiquillos, desde la próxima clase, por favor, siempre con el nombre y apellido, ¿ya? Porque la manera más fácil de pasar lista es que yo le saque un pantallazo a esto, después yo lo paso a mi archivo personal, ¿ya? Bien, ya chiquillos, durante la tarde les voy a estar subiendo un test para que estén atentos y se trata de la materia de hoy, ¿ya? Son 3 preguntas, chiquillos, resuelvan lo antes posible. La próxima clase vamos a partir. Yo les voy a mostrar las notas que llevan hasta ahora en los tests, ¿ya? Y les voy a traer igual eh, más o menos el temario de la prueba que tendríamos a principios de septiembre, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo, saludos.